Hablar de presupuestos en este momento, ¿no? Ya estamos 2 de abril, ya terminamos ya el 8º mes, nos quedan solo 4 y terminamos el 2024. Increíble. Francisco Huerta se encuentra con nosotros, decano del Colegio de Economistas. ¿Cómo está usted? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a usted. Bueno, llegamos al mes 9, pero la idea es revisar cómo terminamos el 8º mes del año, ¿no? Y siempre lo hacemos con usted, el presupuesto de inversiones. Ya preocupa, no sé cómo lo ve usted, pero ya la situación ya se vuelve ya un poco gris. Bien, en principio quisiera decirte que nosotros trabajamos en el APEC como el Colegio de Economistas, claro. Y hicimos una publicación de economía y quisiera pues dejarte un ejemplar. Magnífico. Sí. Bueno, primero que la economía, si comenzamos a nivel nacional, todavía está creciendo bajo. Abril y mayo se portó bien, junio se portó más mal de lo que se esperaba, de tal manera que la economía creció 2,3, ¿no? Entonces se espera que a fin de año se acerque al 2,8, a 3%, que sigue siendo todavía una economía débil. La inversión, si bien es cierto, las expectativas empresariales han mejorado, más variables están en el tramo optimista, todavía persisten señales de incertidumbre que hace que la inversión no crezca al nivel que se espera. Este año va a crecer la inversión 2-3 puntos, y el comercio internacional sí anda bien. El gobierno sí, la inversión pública a nivel nacional todavía anda alrededor del 40%. Imagínate, un poco más de 40% la inversión total, ¿no? Claro. Que son más de 65.000 millones de soles, más o menos 7-8% del PBI. Entonces, todavía la economía no despega, se mantiene, hay crecimiento del empleo, sin embargo, todavía aumenta. El aumento del empleo no solo se va formal, sino también va a engrosar el subempleo y va a engrosar la informalidad, ¿no? Claro. O sea, todavía no esperamos. Sí, cuando habla que las expectativas, que duda cabe, han mejorado, la expectativa empresarial ha mejorado, pero todavía existe esta incertidumbre. Sí. ¿A qué llamamos incertidumbre? Incertidumbre es cuando, primero hay un escenario de riesgo, incertidumbre. Incertidumbre es cuando uno tiene una distribución de probabilidades y dice, es probable que el 20 o 30% de la economía suba o baje, ¿no? Claro. Uno le atribuye una distribución. ¿A qué se atribuye esta incertidumbre? ¿Cuáles son esas señales que generan esta inestabilidad? Y cuando hay incertidumbre es que no se sabe, que puede pasar A o puede pasar B, ¿no? De una manera brusca, todavía persiste la incertidumbre política, el origen político, de que en cualquier momento puede haber un error y puede haber una interrupción, ¿no? Una interrupción política que, por ejemplo, diga la presidenta tiene que dejar el poder, o se debilita, y eso no es bueno, la gente no invierte. El debilitamiento institucional puede generar también eso. Así es. Hay una debilidad de gobernanza, hay una asimetría de poder en el país, eso hace que se debilite las instituciones, lleva una debilidad a las instituciones y eso debilita las inversiones, debilita el crecimiento económico, ¿no? Por eso es que en el mejor de los casos vamos a estar alrededor de 2,8, 2,9 probablemente a fin de año. Nosotros necesitamos crecer 5, 4. Cuando Mira, hablamos Carlos, de esto es un punto porcentual, ¿no es cierto? Un punto porcentual de crecimiento económico. Por ejemplo, debemos crecer 4, pero solamente crecemos 3. ¿Qué significa un punto porcentual? Significa más de 10.000 millones de soles menos de PBI. Significa 1.800 menos de inversión privada, poco más de 500 millones de menos inversión pública y casi 51.000 personas que no ingresan al mercado de trabajo, que no trabajan, ¿no? Y eso significa casi el 5% de todo el desempleo en el país, que es más o menos 1 millón.
Entonces, un punto porcentual significa eso. Por eso es la importancia de decir, no es que crezco 4, crezco 3, es el costo social de no hacer que la economía crezca como debe crecer, ¿no? Claro. Es que tal vez los números son fríos de por sí, entonces como que no sentimos mucho es un hito, un puntito, Exacto. qué problema, pero repitamos qué significa eso. Un punto porcentual son 10.000 millones de soles menos al PBI. Así es, que la sociedad no lo genera, no se crea, ¿no es cierto? También significa 1.800 millones de inversión privada menos, no se registra, no se ve, no se da. Más de 500 millones de inversión pública que tampoco se da. Obviamente, como no hay impuestos, menos crece menos la economía, menos impuestos, menos inversión pública, ¿no es cierto? Y empleo alrededor de 51.000 personas que se pierde el trabajo, entran al mercado de trabajo, pero no lo encuentran, ¿no? Entonces se va al desempleo, al subempleo, y la idea es que no. Entonces, por eso es la importancia que debe ser una economía productiva, competitiva, que genere un aumento de inversión y genere crecimiento económico. O sea, sí cuesta el crecimiento económico, y como tú bien señalabas, no es un puntito, ¿no? Como dice, 4 ya, pero 3 estamos bien, hemos crecido, ¿no? Es cierto. La economía siente el efecto, por eso siempre se habla. Generemos las condiciones de confianza para que invierta la gente. Hagamos la economía más productiva, más competitiva, eso va a traer más crecimiento económico, va a crecer más y va a generar empleo e ingresos a la economía, ¿no? Esa ecuación es sencilla, sin embargo, a veces a menudo se olvida o no se le da el énfasis que debe tener, ¿no? Efectivamente. Los gobiernos regionales también se tienen que encargar de dinamizar esta economía y lo hacen a través de las obras públicas, ¿no? La obra pública, o sea, el porcentaje del Estado para generar también estos empleos es importante. Exacto. Y ahí tenemos lo que llamamos nosotros el presupuesto de inversión. Cuando hablamos de presupuesto de inversión, para que también nos lo explique así como lo he explicado ahorita, ¿qué implica centrarnos en este presupuesto de inversión pública? Bueno, la inversión pública a nivel nacional, alrededor de 7% del PBI, ¿no es cierto? Ese es el peso. A nivel regional el peso es mayor, a nivel regional es alrededor del 9%, el peso, un poco más de 9% el peso de la inversión pública sobre el PBI regional. Entonces el impacto es menor, es mayor el impacto, claro. Pesa más, es mayor el impacto, por eso es importante, es más importante que el promedio nacional de gastar, ¿no es cierto? Gastar, pero gastar bien también, no se trata de gastar por gastar. Entonces, ahí todavía hay algunas deficiencias, limitaciones en el gasto. El gobierno, el que está en primer lugar, que tiene el 50% de toda la inversión, el gobierno nacional, está caminando bien, tiene más de 50%, 54, 55%, porque está gastando en lo que las obras de RCC, ¿no? Que fue ex-RCC. En segundo lugar está el gobierno regional en avance y en tercer lugar las municipalidades. Todavía hay, sin duda, hay un mejoramiento menor, pero todavía no estamos cerca de gastar como deberíamos gastar, ¿no? Y cuando hablamos del presupuesto de inversión pública, para que también lo entendamos bien simple, es las obras que tienen impacto directo a la población y la solución de sus problemas. Llámese, ejemplos, construcción de un colegio, pistas, veredas, agua, redes de alcantarillado, postas médicas, centros de salud, hospitales, comisarías, equipamiento de comisarías, compra de patrulleros, motocicletas, no sé, o sea, todos estos servicios que podría bien los gobiernos regionales implementar con el dinero que se les asigna a cada inicio de año, ¿verdad? Cierto, es toda la infraestructura en salud, en educación, infraestructura productiva, canales, ¿no es cierto? Canales de regadío, toda la infraestructura de transporte, de caminos, es decir, toda la inversión, como recordemos que la inversión es un activo que dura más de un año, ¿no es cierto? O sea, varios años genera, a diferencia del gasto corriente que generalmente es menos de un año dentro de un periodo determinado. Claro. Y es importante fomentar, ¿por qué
No solo porque hay gasto público y genera efecto multiplicador, ¿no es cierto? O sea que la gente tiene trabajo en construcción, en proveedores, sino también que mejora el rendimiento de la economía, Claro. ¿no es cierto? En una carretera buena le abarata la llegada de alimento de la parte andina. Claro, con el impacto que requiere, ¿no? Sí. O sea, el hecho no solamente ya de empezar a ejecutar la obra, ya está haciendo un beneficio, Así es. porque está generando empleo para la construcción de esa obra, ¿no? Está generando, dinamizando la economía, porque se va a comprar el fierro, el cemento, la arena, el transporte, o sea, de por sí una sola obra pública ya comienza a generar, ¿no? Comienza a dinamizar todo este aspecto económico. Luego, ya que concluya la obra, no solamente es la obra en sí, ¿no? Sino el servicio que da, ¿no? Si encuentran un colegio, obviamente los escolares van a poder aprender mejor. Si es un centro de salud, las personas van a poder ir con sus pacientes y van a tener un mejor servicio. Si es una comisaría, pues va a tener los policías un mejor ambiente para poder realizar mejor su trabajo. O sea, y es el impacto ya de este tipo de obras. Cierto. Veamos el cuadro de cómo marchan los gobiernos regionales en torno a esta inversión pública, ¿no? Tenemos ahí el cuadro y dentro de los 5 primeros tenemos a la región Ucayali, Junín, Loreto, Ayacucho y Cusco. Esto es en el puesto 5, ahí los colorcitos verdecitos que tenemos. Luego nos vamos al puesto 7, que es el gobierno regional de Piura. Ya hasta el puesto de Piura ya vamos 53%. Luego vamos al puesto 9 con Tumbes, que llegó al 52.9%. En el puesto 10 cerramos con Cajamarca, que son las regiones de la parte norte de nuestro país. Decir que estamos en 50%, ¿cómo lo podemos catalogar, señor Huerta? Yo diría 50-55 está razonable, ¿no? O sea, recuerda que estamos, sí, 7 por... Sí, está 50-55 es un buen número, ¿no? Correcto, muy bien. Nos quedamos en el puesto 10 con el gobierno regional de Cajamarca al cierre del mes de agosto. Luego de ahí, otra región del norte que tengamos en la costa, tenemos a Lambayeque. Pero del puesto 10 ya bajamos al puesto 19, hasta la región Lambayeque. Ahí la región Lambayeque ha invertido el 43.6% de su presupuesto. Llegar al 43%, o sea, estar por arriba del 40%, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo interpretamos? Si 50 hemos estado regular, así arañando, llegar a 40, ¿cómo lo podemos interpretar? Yo diría que es un crecimiento muy moderado, ¿no es cierto? Muy moderado porque 50-55 es razonable, es bien, el otro será un crecimiento medio. Digamos, arañando, así, arañando, sí. Arañando, perfecto. Nos vamos al puesto 19 Lambayeque, luego en el puesto 20 está Cerro de Pasco, pero de ahí nos vamos al puesto 21. Y ahí sí bajamos de la línea del 40% y entramos ya a menos del 40%. Ahí encontramos en el puesto 21 al gobierno regional de La Libertad, que alcanza el 38.1%. Y está en el puesto 21 de 24 regiones. Y hablamos de la región La Libertad, reitero, una región supuestamente adelantada, próspera, con servicios, o sea, una ciudad, una región relativamente moderna. Pero bueno, entonces, ¿cómo interpretar ahora llegar a un 38% al mes 8 del año? Claro, estaría alrededor de 15 puntos menos de lo que debería haber ejecutado en promedio. Todavía sigue siendo, hay ligeras mejoras, pero todavía sigue siendo un gasto deficiente, ¿no? Un gasto deficiente que requiere, y lo hemos dicho acá en tu programa, requiere ajustes, requiere mirar, ¿no? No tengo dudas de que se alcance el 90% a fin de año como aún se sostiene, sin embargo, confiamos en que lo logren porque, pero como tú señalabas, más inversión es mejores servicios para la población. Obviamente, ¿no? pero el haber dicho que llegaba al 90%, faltando 4 meses, usted es el economista. Yo como periodista ya tengo trabajando en esto muchísimos años y yo adelanto, no hay forma de que llegues a un 90%, no hay manera, o sea, no hay manera, pero no sé, usted es el de los números. Sí, yo diría que
podría estar llegando a un 75, 80 a fin de año, ¿no? Que no es malo, pero 90 no lo veo factible, ¿no? No lo veo factible, ojalá lo logren. Sin embargo, por experiencias, a veces hay que comprometer hasta el último trimestre, ¿no? Al último ya no viene porque ya no logras pasar, lo dejas para el otro año. Entonces yo creo que 75, 80 podría ser. Lo que tendría que hacer el gobierno regional es sincerar, ¿no? De hacer una evaluación de lo que está diciendo, sincerar y apretar al máximo, o sea, apretar para llegar al número límite, ¿no? Pegarse a la frontera de ejecución, dada los tiempos, dados los recursos, gente, calificación, tiempo que tiene y el ciclo donde están los proyectos, ¿no? Claro. Agarrar un proyecto uno por uno y comenzar a mapear, hacer mapear Pero, qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer en lo que queda, ¿no? Correcto, pero o sea, la gestión de César Acuña está peor que la de Dina Boluarte, ¿no? Porque con la Dina Boluarte, bueno, ella sigue quedándose con sus ministros, pero acá el señor César Acuña, pese a todas las recomendaciones que usted mismo incluso ha hecho, ¿no? Tiene que haber una regenería, tiene que haber una reorganización, tiene que haber cambios, porque no están dando resultados, y acá las cifras lo dicen, no está dando resultados, o sea, no pueden tapar el sol con un dedo. Y esto es gestión, o sea, no es otra cosa, no es que el dinero no viene, no, el dinero está allí. Entonces, esto es gestión ya, es administración, esto ya son personas. Sí, como digo, a veces hay personas que tienen algunos años ya en la gestión y a veces uno no está claro por qué es que se reitera en atrasos y además el gobierno siempre se desgasta, si vas a estar todo el año perdiendo un partido, ¿no es cierto? Claro. Y al último minuto metes 2 goles y ganas por 1-0, pero todo el año partido has perdido, ¿no? Y al final esas también desgasta, ¿no? Y desgasta y también no generan bienes y servicios públicos a la población. Debería ser una mejor programación para ir, digamos, alrededor del puesto 15, entre 10 y 15, todo el año, ¿no? Parejo, claro. Parejo, y jugar al final, darle un apretón para llegar al 8, al 9, al 10, ¿no? Y no estar todo el año 21, 22 y al último terminar en un 17, 15%, que hay espacio para ajustarlo. Yo vemos sugiriendo ya, hay que ajustar personas, hay que ajustar estrategias, hay que ajustar técnicas, herramientas de evaluación, de gerencia, de procesos, que permita afinar los software tecnológicos para mejorar, ¿no? Ahora, el hecho de que una obra no se ejecute no solamente es el hecho de que ya no se gastó la plata, sino es el impacto negativo que deja, ¿no? Esa obra postergada. Sí, normalmente siempre se evalúa en el costo de oportunidad, o sea, lo que hemos dejado de ganar por no hacer la obra, ¿no? Aun cuando la obra nos den, la plata se quede ahí, digamos, ¿no? En nuestras cuentas y revierta, tiene un costo social medido por la tasa social de descuento de 8%. Es decir, el costo social es el 8% de todos los recursos que se ha dejado de gastar, ¿no? Aun cuando se quede en nuestras cuentas, ¿no es cierto? Y después nos devuelvan al otro año, ¿no? Vuelva el PIN, se suma al presupuesto inicial de apertura, al PIA, y después vaya creciendo, el PIN sea más porque la plata está en las cuentas, después nos pasa. Siempre tiene un costo social para la economía, no hay lonche gratis, ¿no? Efectivamente. Es así, ¿no? Efectivamente. Ahora, hablamos del PIA y del PIN. A ver, el PIA es el presupuesto inicial de apertura, es el dinero que te dan en un primer momento, ¿verdad? En un primer momento, empezando el año, el gobierno central transfiere a tus cuentas todo ese dinero. Pero luego viene el presupuesto inicial modificado, que es ya cuando lo adicional. Así es. Y alguna gestión que vuelven a generar, ¿no? A veces hacen ampliación de presupuesto y cae a todas las regiones, todo el país, ¿no? O sea, el PIN, digamos, como que genera, siempre es más alto que el PIA, ¿no? El otro, es, como tú decías, es apertura, con eso arranco, ¿no? Y me van generando, alimentando en el transcurso del año. ¿Y qué ocurre cuando, revisando, tú te das cuenta que finalmente el PIA resulta ser siempre mayor que el PIN? O sea, el presupuesto inicial modificado resulta siendo menor, ya a estas alturas del año, menor que el PIA, que el presupuesto inicial de apertura, porque como usted bien dice, todos los años y a todas las regiones les han ido aumentando.
O sea, el PIA, el PIN, el presupuesto inicial modificado, siempre va aumentando conforme pasan los meses, Sí. va aumentando, 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 siempre. Pero ¿qué pasa cuando esto disminuye? Cosa extraña, pero ocurrió. Sí, a veces puede ocurrir que a veces cuando, por ejemplo, hay transferencias, baja el PIN, ¿no? Y cuando uno transfiere, baja el PIN y puede ser que al bajar el denominador por transferencias a la MUNI sube el ratio, ¿no? Así el gasto no se mueva, por transferir baja el PIN y levante el ratio. Eso es lo que hace también el gobierno central. En el último momento, en los últimos meses, transfiere a gobiernos regionales, por ejemplo, y ellos rapidito mejora su capacidad de ejecución. No es que el PIN lo transfiere, pero aquí ya no tiene tiempo de gastar, entonces su PIN aumenta y se cae el ratio, o sea, sin hacer nada, solito cae el ratio por la transferencia que uno recibe. Cuando quiere gestionar ya no se puede, simplemente se queda ahí, ¿no? Podemos decir de que si tu presupuesto inicial modificado, el PIN, no aumenta conforme transcurran los meses, no aumenta como debería ser, no aumenta, ¿se debe a que no estás gastando? Si no aumenta, el que aumente el PIN, o sea, el modificado, es que no es retroalimentado. Tampoco, a veces uno hace gestión y le transfieren presupuesto, ¿no? Y entonces Claro. el que sube el PIN es bueno porque es plata que ingresa para la región, ¿no es cierto? Es bueno que sube el PIN. A veces la gestión es de interés, es dinámica, me eleva el PIN y qué bueno, pero sin embargo, esa labor de gestora, de promotora de traer presupuesto por acá, debe ir acompañado de una mayor capacidad de ejecución, ¿no es cierto? Porque si no, la plata acá que no se ejecuta, entonces toda la base técnica del gobierno regional, local, tiene que estar a la altura de un mayor presupuesto que está gestionando, ¿no? Es diferente gestionar 100 soles que 200 soles. Tiene que prepararse para ejecutar 200 soles. Por ejemplo, ahora hay obra por impuestos, más de 1.047 millones de soles de obra por ¿Y de impuestos. qué depende que el PIN aumente? Es ¿De las presupuesto gestiones? sí, a veces se transfieren y pides presupuesto, te aumenta tu PIN, ¿no? Es fuera de los que quedó como saldo, ¿no es cierto? Claro. Es saldo de balance que se llama, se gestiona y te van aumentando el PIN. Entonces, si por ejemplo el gobierno regional tiene más de 1.047 millones para obra por impuestos, también debe preparar, tener una capacidad para no solo comprometer con empresas, sino también capacidad de acompañamiento eficiente, todo el ciclo para que se cumpla, ¿no? Y eso es bueno para la sociedad, ¿no? Pero vamos a lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si para el PIA te asignan 800 millones y cuando vas al PIN ya tienes 700? Cuando debería aumentar. O sea, que te han quitado 100 millones. Sí, usualmente cuando hay transferencias, ¿no? Por ejemplo, el gobierno transfiere a las municipalidades, ¿no es cierto? Transfiere, hace que el ratio suba, ¿no? Por transferencia a las munis y normalmente sube, Claro, sube. ¿Por qué le digo? ¿Por qué leo? Porque, por ejemplo, hemos estado revisando ahí los presupuestos de los gobiernos regionales y hemos visto una reducción importante en el PIA, en el presupuesto inicial de apertura, con el presupuesto inicial modificado. Efectivamente, en 20 regiones ha aumentado el presupuesto inicial modificado. ¿Qué es lo normal? O sea, eso es lo normal, que siempre aumente, el presupuesto inicial modificado siempre aumenta. Pero en el caso de 4 regiones, y entre ellas La Libertad, ha bajado. Y tenemos ahí el cuadro, porque lo que le ha bajado a la región La Libertad es sinceramente cuantioso en cuanto a presupuesto. Al gobierno regional de Arequipa le han quitado 25 millones. Al gobierno regional de Arequipa le han quitado 25 millones. Al gobierno regional de San Martín le han quitado 33 millones. Al gobierno regional de Piura le han quitado 46 millones. Pero amigos televidentes, señor Francisco Huerta, ¿sabe cuánto le han quitado al gobierno regional de La Libertad? 115 millones de soles.
115 millones de soles, haciendo esta comparación del presupuesto inicial de apertura, que fueron 851 millones, al presupuesto inicial modificado, que supuestamente debería aumentar como ha aumentado en casi en todas las regiones. Ahora tenemos 736 millones, es decir, 115 millones menos que le van a dar a La Libertad. Claro, no es que se pierda eso, sino que, por ejemplo, el gobierno asume ejecutar otro proyecto que le corresponde a otra instancia, ¿no es cierto? Por ejemplo, a una MUNI de Trujillo le interesa hacer un proyecto, entonces el gobierno regional, como ve que eso no hay financiamiento para ejecutar, el gobierno regional asume eso, ¿no es cierto? Asume, pero ese es ya presupuesto que se lo transfiere, aun cuando lo ejecute directamente, lo transfiere a la MUNI, entonces eso ya no, o sea, el gobierno, no cae, sino que se gasta, ¿no? O sea, el gobierno regional La Libertad, al no poder gastar, le transfiere a otra. Claro, eso es una prerrogativa que hace que si, por ejemplo, siente que tiene presupuesto y a una municipalidad no tiene, no se va a gastar, simplemente asume, ¿no? Asume la obligación de hacer el proyecto, la inversión. Es decir, los recursos se quedan, siempre se invierte, sino la modalidad de ejecutar, ¿no? Y eso le entrega entonces el dinero. Sí, mueve el PIN, ¿no? O sea, entonces así se ve, ¿no? Es bien raro, ¿no? Usted es el economista, imagino que la gente también estará ahí en sus casas haciendo el análisis, pero es bien raro. No, si decide ejecutar, es lícito que lo haga, ¿no? Porque se gasta el dinero, ¿no es cierto? Obviamente, pero al no tener, o sea, el resumen, al no poder yo gastarlo, al no tener proyectos, como usted ha dicho, a ser ineficiente en el gasto, ¿para qué me voy a llenar de más plata? Prefiero mejor entregarle a cualquier otro que gaste, porque si no me va a aumentar a mí y voy a tener al final que ya no estoy en 38, sino voy a llegar al 20, ¿no? Entonces no me conviene hacer eso, o sea, no me conviene recibir más dinero porque no tengo capacidad de gasto. Eso sería eso, no me conviene recibir más dinero porque no tengo capacidad de gasto y eso va a reflejarse en los números y por lo tanto prefiero mejor entregar el dinero o que se vaya a otro lugar y yo ya no me hago responsable como que de eso, ¿no? Claro, sí se hace cargo del proyecto, lo supervisa todo, pero es a través de ese mecanismo, ¿no? De transferencia, ¿no? Como digo, la plata está ahí, se invierte, son estrategias distintas, ¿no? Estrategias distintas de ejecutar algunos proyectos que no se hacen. Efectivamente, ¿no? Sí. efectivamente. Yo coincido cada vez que converso con usted este tema, y lo hacemos siempre todos los meses, en que debería hacerse los cambios ya. O sea, algo que no está funcionando, y eso lo decimos al señor César Acuña desde acá, y a las demás autoridades también. O sea, algo que no está funcionando, que no se está invirtiendo, que no se está ejecutando adelante las obras, los proyectos que yo tenía en mente ejecutar, y eso se refleja en los números, se refleja solo en los números. O sea, obliga pues a hacer estos cambios. Como usted lo ha dicho perfectamente. Cambio de procesos, cambio de estrategias, hacer un seguimiento, cambio de personal. O sea, es necesario ya refrescar porque no está funcionando como estamos. Ahora sí, a veces durante el año no funciona, pero cuando ya se acerca cada vez el año, ya estamos, digamos, en el último trimestre o cuatrimestre, sucede un fenómeno curioso. Y ya no puedes hacer los cambios porque ya como el partido está jugado. Ay, sí, entonces tienes que mantener a los funcionarios porque ahorita traer funcionarios ya estamos fuera de juego, ¿no? Entonces tienen que tenerlos hasta el final porque ya están jugando. Ya es más costoso traer gente a estas alturas. Entonces tienes que tenerlos hasta fin de año porque sí sería costoso traer gente y ya como dice Juan, lo descuento, ¿no? Si va a ser un cambio, debe ser un cambio al inicio del segundo semestre, tomar con pulso firme el primer semestre. El primer semestre debe haber un resultado tangible. Si no, en julio se hacen los cambios para tener respiro de gente que puede hacer algo en agosto, porque septiembre. Son esta gente los que elaboran el presupuesto para el próximo año, son esta gente los que tienen que sacar los pocos proyectos que ya están en camino. Entonces a veces en el último trimestre o cuatrimestre ya no es tan eficiente cambiarlos, porque ya está el partido jugado, digamos en octubre por ahí ya se jugó todo el partido, ya, o sea, ya no hay que hacer nada. Solamente jugar a uno o dos proyectos que puedan lograr ser devengados para entrar en la contabilidad del ratio, ¿no? Y hacer y continúo con la alegoría que usted está haciendo de los partidos.
¿Cómo tomó usted como decano de un colegio profesional tan importante como el Colegio de Economistas, como trujillano, como profesional de la economía, como ciudadano, en fin, el tema de, y sigo con la alegoría del fútbol y los partidos, cuando el señor César Acuña se le pregunta por estos presupuestos y el señor César Acuña ríe y dice: estamos igual como Lavallejo, en la baja, estamos abajo como Lavalleja, al fondo. O sea, ante esta situación, como usted lo describe, preocupante, la primera autoridad política de la libertad ría pese al costo social que está generando. Claro, quizás quiso hacer un chiste, algo que pueda ser gracioso, pero creo que podía haber usado otro ejemplo, ¿no? Decir, se mantiene la meta, seguimos, vamos a crecer, confiamos, seguimos corriendo a toda velocidad y vamos a mejorar en los próximos meses. Eso quizás hubiese sido mejor, ¿no? Sí, pues después se queja por qué le hacen memes al señor César Acuña. Después se queja que por qué le hacen memes. Ahí está pues las consecuencias. Ahora, a veces son los mismos funcionarios que a veces traen su PowerPoint o su Power BI y comienzan a mostrar que el mundo está bonito, ¿no? Así, en la figura parece, yo he estado cerca y miro cómo lo miro y he visto cómo pues lo adresan, hablan, que está bien, que ya viene, que sí, vamos a meter goles, no, dice vamos a ganar 1-0, vamos a ganar por goleada, o sea, están perdiendo pero dice que van a ganar por goleada, no suena bien, ganar 1-0 ya es bastante, entonces, y ya después, ya como digo, avanza, se mantienen en los puestos, y el último lugar ya no es rentable sacarlo, ¿no? Tienen que seguir hasta el final, pero debería haber, yo creo que siempre todo gobierno del nivel que sea, de dar 6 meses plazo, máximo 7 meses, máximo, y si no han visto, no hay claridad, y más si son gente experimentada, no tienen que venir a aprender, ya pues hacer las movidas que sea necesario, y ajustar y crecer, ¿no? Efectivamente. Gasto, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad que tenemos. Bueno, pues lo que nos queda simplemente, como usted manifestaba, mantener la expectativa. Ya no sé si el optimismo, pero al menos la expectativa de que en estos 4 meses en algo se pueda mejorar. Y abogamos por eso, o sea, la crítica que hacemos es para que de alguna manera la gestión regional, la gestión de las municipalidades reaccionen, ¿no? Reaccionen, es por eso que hacemos las críticas. Si algo está mal, porque los números y las cifras no lo dicen, entonces hay que hacer algo. Aquí viene pues estos cuestionamientos que nosotros hacemos desde acá, pero a no perder la esperanza o ya la Sí, perdimos. hay que tener confianza. No, en realidad a todos nos interesa que a todos, como tú bien dices, a todos les vaya bien, porque eso significa que van a generar bienes y servicios a la población, vamos a cerrar brechas, y eso es bueno, y mientras tengamos oportunidad de opinar, de aportar, tú toques estos temas importantes, pues ahí estamos, ¿no? Aportando, diciendo las cosas que se sirvan para mejorar, eso es lo que buscamos, que mejoren, ¿no? Efectivamente, efectivamente, y le agradezco muchísimo por esto, por la transparencia con la cual habla, y como bien lo dices, es para aportar, o sea, la crítica se hace en base a algo, y ese algo son las cifras. Decirle que las cosas están bien es una mentira, es engañarlo, y no se estaríamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Así que, señor César Acuña, aquellos que le digan que está bien su gestión, no le crea, no le crea. Mire las cifras, mire sus resultados, mire sus presupuestos, hágale seguimiento, y usted mismo haga un acto de contrición y diga: no estoy bien. Hagamos los cambios por el bien de la libertad, por el bien de las provincias y por su gestión finalmente, por su gestión. Eso es lo que queremos. Señor Huerta, en todo caso, la economía todavía está ahí, pese a todo. Está levantándose, pero lentamente todavía, ¿no? Y siempre debemos, como digo, crear las condiciones para aumentar la inversión, y eso va a mejorar la productividad, y eso nos va a hacer crecer, y vamos a dejar de tener costos sociales por no crecer lo que debemos y podemos crecer, ¿no? Y aquí tiene esta revista que se repartió en APEC, ya viene APEC,
una buena iniciativa del Colegio de Economistas, y dentro de estos artículos ya hay un titular inmenso que dice oportunidades de inversión y negocios en la libertad. Así O sea, que es. tenemos oportunidades Sí, hay para oportunidades, crecer. sí, Por sí. ejemplo, rapidito, ¿en qué podemos ahorita dar la mirada? Nosotros tenemos, primero hay oportunidades para hacer un buen parque tecnoecológico, tenemos para hacer proyectos de asociación público-privada, de puestos en activos. En Laredo, por ejemplo, al margen de tener un mirador, cabinas teleféricas, ¿no? Teleféricos, hacer un gran centro en Huanchaco, hacer un gran centro turístico. Hay espacio para hacerlo, ¿no? Aquí en la misma ciudad, hacer, por ejemplo, un moderno servicio de aparcamiento, ¿no es cierto?, subterráneo, y creando un grande centro de servicios en la parte superior. Todavía Trujillo, y en general La Libertad, todavía tiene un déficit de infraestructura. Todavía es una ciudad moderna, algo golpeada por esto de las pistas, por esto del tráfico, que es un desorden descomunal. Sin embargo, todavía hay espacio para desarrollar infraestructura privada, proyectos en activos, proyectos, acción público-privada, hay espacio para fomentar, ¿no? Somos una región con muchísimas oportunidades para la inversión.